Y ahora sí, el fútbol está de luto y no es porque Argentina ganó misteriosamente esa final, sino porque ha fallecido el más grande de todos los tiempos, el mejor jugador de la historia. Hola hermanos, ¿cómo están? Soy Arturo León Gárate y vamos a platicar de Edson Dorantes do Nascimento, Pelé, de cómo hizo su fortuna, los negocios que tenía, cómo es que logra ser el futbolista más importante de la historia, y aunque ahora seguramente habrá muchos que dicen que hay unos actuales que son más relevantes, pero bueno, ya lo platicaremos. Pero antes me gustaría que me regales un like, te suscribas al canal y por supuesto le des clic en la campanita para que estén llegando los videos que tenemos para ti. Recuerda que este canal es para ti, para trascender, y sobre todo, pues en este caso vamos a platicar de cómo una persona que realmente era muy humilde llegó a ser la estrella que llegó a ser. No te olvides que también nos puedes ver todos los sábados y domingos a las 9 de la noche en el canal 151 de Mega Cable, y los martes y los jueves a las 8 de la noche en Radar Empresarial en 91.5 de FM. Baja la aplicación de Zona 3 para que nos puedas escuchar. Y ahora sí, nosotros no somos unos Cracks en el fútbol, pero sí podemos desmenuzar el cómo una estrella se volvió millonario. El 23 de octubre de 1940 nació Edson Dorantes do Nascimento, el Rey Pelé. obviamente en Brasil. Y desde niño fue muy habilidoso con esto del balón de fútbol, y con el tiempo se logró consagrar como el único jugador que ha ganado 3 campeonatos mundiales. Y esto obviamente hoy se ve muy complicado porque además no hay equipo que repita, ¿no? Pensamos que lo iba a hacer ahora Francia, y de hecho Mbappé, ¿no? Que esto también es una cosa muy importante, desde el mundial pasado que lo empezaron a comparar con Pelé. Dijo, no se equivoquen, el único rey es Pelé. Y bueno, la verdad es que Pelé cuando fue futbolista sí hizo dinero, pero no tanto como ahora, porque obviamente los sueldos en aquel momento entre los futbolistas y las otras profesionales, pues digamos que no eran tan dispares como lo son hoy en día. Además le tocó una época donde pues la verdad es que los equipos no traían a tantos jugadores desde Europa o como hoy, que realmente por traerse un brasileño a lo mejor a Real Madrid pues le pagan millones y millones de dólares. Sin embargo, la fortuna de Pelé asciende a más de 100 millones de dólares. ¿Y esto por qué es? Bueno, porque muchas marcas lo empezaron a utilizar como un representante, un vendedor, digamos, alguien de relaciones públicas. De hecho, en 1994 lo nombraron como el personaje más importante de las relaciones públicas a nivel mundial. También otra cosa bien interesante es que Pelé, que por cierto Pelé significa primero, ¿no? Y en este caso podemos decir que es el primero en llegar a la cúspide del fútbol, y bueno, no sabemos si por eso le pusieron Pelé, pero bueno, le decían el primero, o sea, Pelé. Y cuando empezó él a promocionar ciertas marcas, aquí en México estuvo metido con Banamex, por ahí se acordarán de Pfizer con Viagra, con algunas empresas como de internet, de Coca-Cola, bancos, etcétera. Pero hay un punto también interesante que a lo mejor muchos no conocemos. Él, durante el año más o menos 2000, fue el representante del deporte de su país, que también fue un político, digamos, y se metió al tema de la política, como hacen muchos deportistas. En su caso, al parecer dicen que lo hizo de una manera muy honesta y confiable. También la verdad es que una de las cosas que tenía Edson Dorantes do Nascimento era que una persona muy honesta y muy transparente. Entonces eso le hacía que las marcas se quisieran ver en él, ¿no? ¿Por qué no lo vimos con otro tipo de jugadores, ¿no? No quiero tampoco echar culpas, pero cuando ves que una persona no ha hecho toda su vida íntegra como sería Edson, o con digamos, una pulcritud profesional, ética y demás, pues entonces a las marcas sí se les antoja que sea tu imagen, ¿no? Pero por ejemplo muchos hablaban, bueno, ya lo voy a nombrar, muchos han comparado a Maradona con Pelé, y probablemente futbolísticamente yo siempre he creído que es mejor Pelé, pero en el tema profesional, ético y empresarial son dos historias totalmente distintas, ¿no? Porque uno, la verdad es que hacía que las marcas lo siguieran, ¿no? Que todo el mundo quería estar con él, y el otro
por su desempeño, las trampas, etcétera, etcétera. Es más, yo no me imagino a Pelé metiendo un gol con la mano y no diciéndole al árbitro, oye, fue con la mano. No, o sea, porque esa era la categoría de persona que teníamos ahí. Y al contrario, cuando tú no haces las cosas bien o transparentes, pues obviamente una marca no va a querer que tú seas su imagen, ¿no? Entonces, yo no recuerdo, por lo menos no conozco ninguna marca mexicana que haya querido que que Maradona sea su imagen. Y de Pelé sí recuerdo varias marcas, ¿no? Otra cosa interesante de Pelé es que cuando él estuvo trabajando, digamos, en el tema del gobierno, apoyó mucho a las zonas, pues, más marginadas del Brasil para apoyarlos a que llegaran a este tema del fútbol. Y obviamente eso también siempre se le agradece y más se le agradece en Brasil. Algo muy interesante de Pelé es que su primer campeonato mundial lo gana a los 17 años en 1958 en Suecia, ¿no? Y entonces desde ahí empieza, pues obviamente toda la leyenda del fútbol. Pero fíjate que leyendo algunas de las historias de Pelé, nos dimos cuenta que desde que empezó a ganar dinero como futbolista, él hizo un plan de inversión para que en su vejez él pudiera vivir de las inversiones que hizo mientras era futbolista. Entonces esto también le ayudó muchísimo para pasar, pues ya digamos, una vejez pues en plenitud, ¿no? Y tenía modelos de inversión que él había creado, o sea, que seguramente con empresas que te venden planes de jubilación desde joven. Y entonces está muy interesante porque es de los primeros futbolistas que yo conozco que lo hace y lo hizo bien. Y bueno, si desde los 17 años tienes la madurez para empezar a ahorrar, bueno, pues creo que te mereces una excelente vejez llena, pues, de tranquilidad y sobre todo que él pasó sus últimos años, pues, siendo como un embajador de marca, pero yo nunca lo vi con un tema financiero o como ha pasado con muchos futbolistas que hoy conocemos que están, pues, ya pasando sus últimos días, pero, pues, en unas condiciones que no son las que debería de tener alguien que ganó tanto dinero. Para aquellos que seguramente estarán diciendo, oye, sí ganó 3 campeonatos, pero la verdad es que tampoco fue factor, sobre todo en los primeros 2. Recordemos que Pelé ganó en Suecia en 1958, después ganó en Chile en 1962, pero en estos 2 mundiales la verdad es que no jugó todos los partidos ni jugaba todos los minutos. Sin embargo, en México, 1970, y que eso también está muy interesante, y por eso creo que también lo queremos tanto aquí en México, porque se convirtió en la estrella del mundial, ganó el mundial y obviamente todo el mundo dice que es uno de los mundiales más bonitos que ha habido, incluso los que no son mexicanos. Entonces, la verdad es que ese momento fue la cúspide futbolística, obviamente, para Pelé, quien, por cierto, debutó a los 15 años jugando fútbol. Para que te des una idea de los negocios que hacía Pelé, en los Hamptons En Nueva York, compró una casa que valía $100,000. Años después la vendió en $3 millones. En 1977 también fue considerado ciudadano del mundo por la ONU. Obviamente, no sé si recuerdas una campaña que hicieron con la UNESCO para ayudar a todos los niños, temas de paz y demás. Y también Pelé estuvo involucrado. Entonces, la verdad es que ha sido un embajador del mundo. Creo que perdemos una gran persona, un gran futbolista y sobre todo alguien que supo llevar su vida a la cúspide y mantenerse ahí durante mucho tiempo. Recientemente hemos estado leyendo un libro que dice, si tú quieres ser millones, impacta en millones. Y alguien que impactó en millones fue Edson Dorantes do Nascimento. Entonces, ¿qué nos podemos llevar para nuestras empresas de una persona como Pelé? Bueno, si tú te mantienes de una forma íntegra, honesta, eres una persona que sobre todo es muy transparente, y si tienes un talento también, pues hay que explotarlo. En este caso creo que una de las principales ventajas no solo fue la parte futbolística, sino cómo manejó su vida después, ¿no? Si tienes un plan a futuro como él lo tuvo, como tienes un orden financiero. Él te decía que empezó a ahorrar desde muy pequeño, pero su pensión de futbolista que él se propuso la logró. A partir de 1994 él ya recibió una pensión millonaria de sus ahorros que había hecho siendo jugador de fútbol. Además de los patrocinios y todo esto, si tú logras tener esta transparencia, esta convicción y sobre todo que tengas este impacto en la comunidad, seguramente nos va a ir muy bien. Entonces tomemos esto de ejemplo porque creo que personas como él nos dan pues una forma de cómo se debe llevar una vida
aún cuando estás en la cúspide, y seguramente cuántas personas no la habrán ofrecido, cuántas empresas, cosas medio turbias, ¿no? Y sin embargo, si tú te mantienes pues con esta templanza, con esta imagen de honestidad y transparencia, creo que te va a ir muy bien. Bueno, espero que te haya gustado este video. Regálanos un like, suscríbete al canal y por supuesto dale click en la campanita para que estén llegando todos los videos que tenemos para ti. Recuerda que este canal es para ti, no para aprender fútbol, desgraciadamente, pero sí para entender de temas financieros. En este caso aprendimos de una persona que realmente hizo toda una planeación financiera de toda su vida y lo llevó a cúspide y sobre todo a un término perfecto. Y no te olvides que nos puedes ver todos los sábados y domingos a las 9 de la noche en el canal 151 de Megacable en Hablemos de Negocios, y los martes y los jueves en el 91.5 de FM de Zona 3 aquí en Guadalajara. Si no Estás en Guadalajara, baja la aplicación de Zona 3 para que puedas escuchar Radar Empresarial. Y ahora sí, yo sé que todos tuvimos este sueño de niños de ser grandes futbolistas como Pelé, pero espero que si no lograste ser el gran futbolista, por lo menos tengas unas finanzas ordenadas como él.